Escuchen los siguientes 3 versículos. Después de emitir la advertencia, Jesús dio a la multitud, y no nomás a ellos, sino también a nosotros, algunos consejos sobre cómo prepararse para el juicio de esta forma. Y Jesús retó no solo a esta multitud, escuchen hermanos, pero a cada uno de nosotros a que nos examinemos, haciéndonos una pregunta. ¿Cuál pregunta? Lea conmigo en Lucas 12:57. Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Escuche, los invitó a juzgar lo que es justo, haciendo referencia a nuestro pecado. Esta pequeña parábola, hermanos, implica que todos somos culpables y nos dirigimos al juicio. Esto es un llamado del Evangelio donde necesitamos despertar a la realidad espiritual en que nos encontramos, de que todos somos pecadores delante de Dios y que debemos examinar nuestros corazones pecaminosos. Todos. Mucha gente, hermanos, tiene la perspectiva de que ser realmente un pecador debe de ser un asesino, debe de ser un ladrón, debe de ser abusadores de niños, debe de ser un homosexual, debe de ser una lesbiana, debe de ser un hombre que abusa de niños, que anda robando por allí, de ser un hechicero, ser un borracho. Nosotros pensamos, mucha gente, créamelo. Usted le dice a la gente, tú eres un pecador y una pecadora, y mucha gente dice, no. Porque no se creen tan pecadores como para merecer un juicio, un castigo. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado decir, yo no soy tan malo? ¿Usted no decía eso? Oh, hermanos, con tan solamente una vez que tú hayas mentido, con tan sola una vez que tú te hayas enojado con tu hermano, con tan sola una vez que tú hayas odiado, un sentimiento de odio, nomás esas 3 cosas, ¿para qué te digo más? Tú eres y yo, nosotros somos culpables. Hemos cometido un delito porque hemos quebrado la ley de Dios. Oh, hermanos, ese era el problema de los líderes religiosos, hermanos, que se creían justos, porque no cometían estos actos físicamente. Pero Jesús miraba el corazón y les dijo a ellos, con tan solo tú decirle, con tan solo enojarte con tu hermano y decirle tonto, ya has asesinado. Dice, con tan solo mirar a la mujer con lujuria, ya has adulterado. No tenemos que cometer estas atrocidades de ir a matar a alguien, de ir a robar un banco, o de ser esto, o ser el otro, para ser responsables y culpables del pecado. Simplemente con tu mente. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que de ahí salen los homicidios. Somos culpables todos, hermanos. Y Jesús se lo reprochó a ellos, a los líderes religiosos. Todos nosotros somos culpables. Mira, amigo, quiero decirte que a veces tú no te sientes un gran pecador. No entiendes la seriedad de tu pecado. No entiendes las consecuencias de la inmensidad de tu pecado. Escucha, si tú te sintieras un gran pecador, no sentirías paz en tu corazón. Yo te digo que si tú estás aquí y no conoces a Cristo, no tienes a Jesús como tu Salvador, cuando tú sientas esa culpabilidad de tu pecado, no vas a sentir paz ahí donde tú estás sentado. Tú vas a venir y vas a interrumpir. ¿Sabes qué? Yo quiero a este Cristo. Yo quiero conocer a este Cristo.
Escuche, ahora nosotros como cristianos, y pregúntate tú, hermano, que tú dices, si nosotros decimos que somos cristianos todavía, aún nosotros nos debemos de sentir como gran pecadores delante de Dios. Cada vez que yo estudio la palabra, el Espíritu Santo continúa convictándome en mi corazón. Nunca, cuando yo estudio la palabra, me dice, nunca va a reflejar lo bueno que yo soy. Cuando yo estudio la palabra, me va a reflejar lo malo y lo horrible que yo soy. Y me voy a decir, Señor, gracias, porque tú mostraste tu gracia, tu misericordia hacia mí, que sin yo merecerla. Oh, hermanos, yo no ceso de darle gracias a Dios por haberme mostrado su gracia. No porque yo soy especial, no porque yo me considere alguien, no, hermanos, de verdad. Más bien yo me consideraba lo peor. Me considero lo peor. Miren lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual dice, yo soy el primero. Escuchen, Pablo se consideraba peor que Timoteo. Yo soy el primero. Oh, hermanos, Martín Lutero, un sacerdote católico, no tenía paz en su corazón porque se sentía un gran pecador. No podía reconciliarse, no podía reconciliar ni sus sueños, ni nada. No podía hacer muchas cosas porque sentía una horrorosidad en su corazón, sentía una incertidumbre, que no sentía paz, no sentía paz. Fíjese lo que él decía. Dice, yo vi a muchos, está hablando de sacerdotes, que intentaban con gran esfuerzo y la mejor de las intenciones hacer todo, dice, lo que era posible para pacificar nuestras conciencias. Dice, usábamos camisas de pelos, ayunaban, oraban, se atormentaban y agotaban sus cuerpos, dice, con varios ejercicios, dice, tan severamente que si estuvieran hechos de hierro, habrían sido molidos. Y sin embargo, dice, por más que se esforzaban o nos esforzábamos, dice, sus tormentos o nuestros tormentos se hicieron más grandes por causa de su pecado. Y mire, hermanos, Lutero se confesaba una vez al día o a veces hasta más. ¿Y sabe cuánto duraba sus confesiones? 6 horas. Y después, cuando él dice que iba saliendo para afuera, después de haberse confesado con el otro sacerdote, y regresaba para atrás otra vez, hasta que el sacerdote le dijo, ¿a qué vienes? Dice, es que me siento tan mal, siento algo tan feo dentro de mí. Y el sacerdote dijo, ven cuando de verdad cometas un pecado grande, todavía ni siquiera vas a ir, ya regresaste. Oh, hermanos, yo le ruego a Dios que tú sientas ese dolor, que tú sientas ese lamento dentro de tu corazón. Yo le pido a Dios que no te dé paz esta noche, que no vayas a dormir. No me importa si tú digas que eres cristiano, porque ya cualquier persona puede decir, yo soy cristiano. Oh yeah, te ponen la etiqueta. Van en el carro y tienen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y van a 75, 80 millas por hora. Óigame. Y luego después me dicen que soy número 1, el que trae el sticker. Oh, hermanos, yo le pido a Dios, hermanos, que no duermas, que te sientas como Martín Lutero, que me llames a las 3 de la mañana, a David, a mí, y me diga, ¿sabes qué, hermano? No puedo dormir, yo me quiero arrepentir. Mira, hermano, yo prefiero que usted me diga, no soy cristiano, que esté pensando que usted es cristiano y que al final usted se lleve la sorpresa de su vida. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo prefiero quitarme la máscara o que me la quiten. Es un acto de amor.
El hecho de que tú reconozcas que eres un pecador. Si nosotros no reconocemos eso, oh hermanos, entonces hay un problema en ti y en mí. Si no sentimos el pecado que nos asedia y que nos lleva todo el tiempo a los pies de Cristo. Eso es algo continuo. La palabra arrepentimiento habla del presente todo el tiempo. No es un arrepentimiento de cuando tú vienes a Cristo y tú te arrepientes de tus pecados y ya te arrepentiste. No, es un arrepentimiento que es constante. Constante, hermanos. Bien, hermanos. Vamos a leer la otra historia. Dice, entonces, si tú reconoces, amigo, tu pecado. Fíjate lo que dice Lucas 12, 58, 59. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Y te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Escuche, a modo de ilustración, Jesús eligió una situación conocida por todos. Les pidió que se imaginaran ellos mismos yendo al magistrado con el adversario para comparecer ante el juez en un asunto legal que supuestamente implicaba una deuda económica. Escuche, el magistrado era un funcionario que llevaba a cabo una audiencia previa. Y si éste hallaba una causa suficiente como para proceder con el caso, le permitía ir al juez, quien si encontraba culpable al acusado, lo entregaría al alguacil y encargado de la cárcel y del deudor. Y el alguacil lo metería ¿dónde? En la cárcel. Miren, hermanos, Jesús, es que me ponen nervioso porque yo sé que ya estaba tan... ¿Ya salieron de allá? Oh. Escuche, Jesús les advirtió que si eso llegaba a ocurrir, ellos no saldrían de allí hasta que hubieran pagado la última blanca, que es una moneda romana, que era un penny. Estas palabras, era un penny. O sea, por así decirlo. Entonces la sugerencia de Jesús es que aquel que se examina y discierne, es mucho mejor resolver un delito de su crimen antes de estar delante del juez que no. A ver, ¿cuántos han ido a corte? Y a veces el juez le dice, ¿culpable o no culpable? Y si usted dice no culpable, prepárese, porque a veces le puede ir peor. Pero mucha gente dice, culpable, ok, entonces le muestra misericordia, ¿no? Ahí le rebaja el ticket, ¿verdad? Escuche, en un sentido espiritual esto describe a los pecadores en su camino hacia el juicio del gran trono blanco, donde se les hallará culpables. Si no, se arrepienten de sus pecados y vienen creyendo en Jesucristo. En otras palabras, Jesús está diciendo, antes de que vengan al juez, antes de que vengan al trono blanco, arreglen sus vidas, examínense sus corazones de cualquier pecado. Y vengan a Jesús, para cuando no lleguen hasta con el juez, no van a ser enjuiciados, no va a venir el juicio sobre ti. Escuche, todo ser humano debe saber que es culpable de su pecado, como dijimos anteriormente, y que ha quebrado la ley de Dios. Todo nuestro pecado trae muchas evidencias por todas partes, no las podemos cubrir, ¿verdad que no? Yo una noche cubrí un delito en mi casa. Me comí un gansito. Y mi esposa no se dio cuenta. Yo cubrí el delito. Ella nunca me dijo, Jaime, ¿te comiste el gansito? No. Tú sabes que el gansito no es muy bueno, ¿verdad? Para la salud. Pero yo cubrí el delito. Ella no me dijo nada. Hermano, nosotros como pecadores no hay forma de cubrir
el delito. Solamente hay uno. ¿Sabe quién es? Jesús. Él cubre tus pecados. Él cubre todo, hermanos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Escucha, el llamado de Jesús a todos nosotros es una exhortación a todo ser humano que acepte que es culpable, que es un pecador y que la única solución es aceptar el mensaje del Evangelio que te ofrece Jesús: salvación, perdón, justificación, antes de que sea demasiado tarde. Amigo, discierne los tiempos. Discierne los tiempos, amigo. Que no te pase como a Judas, que tuviste la oportunidad y la dejaste pasar. Oh, hermanos, cuando nosotros entendemos esta verdad de lo que está hablando, lo cual dice, Jesús es el único medio. Es por medio de su palabra, hermanos, que Dios, que es todopoderoso, hermanos, no hay cosa que Él no pueda hacer para transformar, para cambiar nuestras vidas. Si se recuerda a Pedro cuando estaba en la barca después de que Jesús le mandó regresar otra vez al mar. Después de que Pedro estuvo toda la noche tratando de pescar. ¿Se recuerda esa historia? Y no pescó nada. Mire, hermano, cuando usted sabe a quién se acerca. Por eso le digo, ser teólogos a todos, no nomás a uno. Cuando usted conoce a un Dios grande y poderoso, le va a temer. Va a temer. Usted, si no lo conoce a plenitud, usted se para delante de Él como si estuviera yo ahí. No tiene temor. No tiene temor de lo que le diga. Oh, hermano, aquí yo puedo hacer brincos, puedo hacer tantas cosas para que usted entienda quién es Dios, pero mientras que Dios no se lo revele, mientras que usted no pueda entender quién es Dios, usted va a caminar normal, como que si Dios no existiera. Pero mire, Pedro, cuando se enteró de quién era Cristo, Pedro, después de que echó la red, dijo, yo no quiero ir, pero voy a ir en tu nombre. Y dice que echó las redes al mar. Y dice que sacaron un montón de peces. Y dice que se estaba rompiendo la red, que tuvieron que llamar a otros. Y cuando Pedro lo miró a Jesús, fíjese lo que dice Lucas 5:8, creo que está aquí. Dice que viendo esto Simón Pedro, dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Soy un hombre pecador. Reconoció su pecado, reconoció que era un gran pecador, no era digno ni siquiera de estar cerca de Jesús, porque Dios es santo. Oh, hermanos, Dios nos está dando la oportunidad, amigos. No la dejes pasar. Mire, amigo, Jesús y hermano les habló a las multitudes, ¿verdad? Y los exhortó a que no fueran hipócritas, ¿verdad? Si Jesús estuviera caminando entre nosotros físicamente y volteara a ver hacia San Francisco a las multitudes, si volteara a ver a Livermore a las multitudes, si volteara a ver a San José, si volteara a ver a Emaús, si te volteara a ver a ti, ¿con qué palabras y tono se dirigiría a ti para exhortarte? ¿Qué te diría? ¿Crees que también usaría las palabras hipócrita, imprudente, necio? ¿Crees que él podría usar esas mismas palabras?
advirtiéndonos, hermanos, de los peligros de su juicio venidero. Y hermanos, es el mismo evangelio que Cristo predicó hace más de 2000 años, es el mismo evangelio que nosotros queremos tratar fielmente de predicar en la iglesia. Pero nosotros, hermanos, somos muy buenos y tenemos mucha astucia para prepararnos y entender los diferentes climas del tiempo y de los peligros. Nosotros nos preparamos cuando va a pasar algo. Cuando dicen que viene un aguacero, nos preparamos. Cuando viene un terremoto, nos preparamos. Bueno, nosotros no nos preparamos. Mi hija sí. Pero la gente dice, ¡viene un terremoto! No nos preparamos, ¿verdad? Pero las cosas visibles, viene una lluvia, viene una tormenta muy fuerte. ¿Qué haces tú? Te preparas, chequeas tus llantas si vas de vacaciones. Si dicen, la casa se está quemando, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí sentado? ¿No te importa la advertencia? Y dices, aunque yo seguí viendo TV. No, tú sales volando de la casa. Si el bosque se está quemando, ¿qué haces? Te desalojas completamente. Oh, hermano, nosotros sabemos discernir bien los tiempos, los peligros. Cualquier clase de peligro. Si tus hijos, tú sientes que hay un peligro, ¿qué haces con tus hijos? Los apartas inmediatamente porque puedes discernir, puedes entender de que hay un peligro en ese momento. Entonces la pregunta, hermanos, amigo, ¿por qué entonces nosotros no podemos entender y discernir las advertencias que Dios nos da por medio de su palabra para entender el juicio de Dios y evitar ser enviados al infierno? Oh, hermanos, qué tragedia no saber discernir, no entender estos tiempos y el juicio de Dios que viene sobre aquel que no se ha reconciliado con su Dios. Amigo, no permitas que tú has escuchado la palabra de Dios por muchos años perder la oportunidad. Hermanos, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros, tú que te consideras un hijo de Dios, si tú lees 2 de Corintios 5:18, te vas a dar cuenta que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es nuestro deber, es nuestro trabajo voltear hacia las multitudes y decirles lo que les puede suceder. No nomás a la gente que no conoce a Cristo les habló, pero también nos exhorta a nosotros a cumplir el ministerio de reconciliación que Dios nos ha llamado. Lo que quiere decir que no puede haber pasividad en nosotros, de estar tranquilos, de que debemos estar activos, tratando de que la gente pueda encontrar paz para con Dios.